En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, un programa que durante los últimos 3 meses hemos elaborado a distancia en condiciones especiales. Hoy volvemos a este estudio de France Media Monde. Estamos encantados de poder volver a este estudio y precisamente del teletrabajo es nuestro primer tema de este reencuentro con nuestro estudio. Para ello, para hablar del teletrabajo como la gran revolución laboral que nos deja la crisis sanitaria del coronavirus, cuento con 3 invitados en este estudio que ya les paso a presentar. Pedro José García Sánchez es sociólogo etnólogo de la Universidad París-Nanterre. Bienvenido, Pedro. Gracias, Carlos. Contamos también con Florencia Ángeles, corresponsal aquí en Francia de la Radio W de Colombia. Bienvenida, Florencia. Gracias, Carlos. Israel Ayala, periodista especializado en nuevas tecnologías. Bienvenido, Israel. Hola, muchas gracias por la invitación. Y contamos también en videollamada con Valeria Ramírez, investigadora en innovación de ciencias sociales del LISIS, el laboratorio consagrado al estudio de ciencias sociales aquí en Francia. Bienvenida, Valeria. Gracias, Carlos. Buenos días. Teletrabajo, la gran revolución social impulsada a partir de la crisis del coronavirus, hoy en Primera Plana. Pues partimos de una pregunta muy clara. ¿Ha llegado el teletrabajo a nuestras vidas para instalarse y para quedarse? La pandemia del COVID-19 ha provocado sin duda un involuntario auge del teletrabajo para millones de trabajadores. Según la Organización Internacional del Trabajo, hasta el 27% de los trabajadores en países desarrollados ya tendría la capacidad y las posibilidades de teletrabajar. A partir de ahí nos hacemos muchas preguntas, tanto de ventajas como de inconvenientes, tanto de flexibilidad como de posibles zonas oscuras que hoy vamos a analizar en Primera Plana. Vean toda la repercusión que ha tenido en prensa este asunto durante las últimas semanas. Portadas como la de la revista Newsweek en Estados Unidos, con esta icónica portada que representa a toda una nación, los Estados Unidos, teletrabajando desde su casa. El País en España, los empleados podrán pedir un horario flexible al teletrabajar. Es parte del anteproyecto de ley que va a regular el trabajo a distancia por parte del Gobierno de España. Y añade además que las empresas tendrán que pagar todos los gastos que cause trabajar desde casa. Aquí en Francia, el católico La Croix representa un edificio de vecinos bajo el titular «Mi bloque de vecinos teletrabaja». Y el semanario L'Obs se pregunta si con el fin de la pandemia el teletrabajo va a continuar, si ha venido para quedarse. Y esa es precisamente la primera pregunta que quiero plantear a mis invitados. Pedro, ¿un antes y un después del teletrabajo a partir de esta crisis del coronavirus que estamos viviendo? Sí, eso es algo indudable porque si bien puede decirse que antes de esta crisis hay clases profesionales enteras que estaban acostumbradas a hacer teletrabajo todos los días, esta generalización que ha habido a nivel global, a nivel de que la mayor parte de las profesiones, en todo caso aquellas en las que la información se puede transmitir a través de los medios y de las redes informáticas, eso, digamos, yo sí creo que hay un antes y un después. Esa generalización hoy día tenemos que examinarla. Florencia, ¿un antes y un después? Sí, yo creo que fue la sorpresa justamente, como dice Pedro, para muchos que no creían en el teletrabajo, sobre todo para los empleadores, que siempre tienen esta duda si el empleador va a trabajar o no. Se ha demostrado que se puede. Ahora vamos a ver de qué manera, porque quizá ya no va a ser diario, pero de qué manera se puede combinar las dos, trabajo a distancia y trabajo finalmente presencial en la oficina. Israel, que es experto en nuevas tecnologías, y va muy conectado este tema a las nuevas tecnologías, ¿no? que producen que esta revolución social, como lo llaman algunos, sea posible. Claro, es un antes y un después y yo creo que hay mucha gente que lo descubrió de la nada, entonces es nuevas costumbres, nuevos usos y nuevas formas de trabajar e interactuar. Valeria, no sé si estás de acuerdo con que puede ser la gran revolución social que nos deje esta crisis, el teletrabajo. Yo creo que la revolución realmente es un proceso continuo en nuestra sociedad. Lo que es muy importante pensar, y a mí me parece señalar, es hablamos del teletrabajo en términos singular, y en realidad estamos viviendo los teletrabajos, porque cada quien lo vive de manera muy diferente. Y este espacio de 3 meses realmente fue un espacio de supervivencia para mucha gente. Entonces estamos en un proceso de co-construcción de lo que va a ser los diferentes teletrabajos con muy poca posibilidad de contacto físico finalmente. Conforme se levantan las restricciones, la pregunta que está en la mente de todos es si esta forma de trabajar se convertirá en parte de la llamada nueva normalidad. Pedro, nueva normalidad que no sé si hay que llamarla nueva realidad o como quieran.
Sí, bueno, yo creo que todo depende, repito, de en qué contexto estamos hablando, ¿de acuerdo? Hoy día, esta experiencia que se generaliza en el que el lugar de trabajo no puede no ser el mismo en el que tú has estado antes. Y puedes combinar el sitio donde vives con el sitio con el que trabajas. Eso era normal para investigadores. Claro. En casi todos los investigadores trabajamos desde hace por lo menos 10, 15 años de esa manera. Los gerentes, los altos gerentes, por ejemplo, gente que en los últimos 10 años ha vivido una transposición hacia el teletrabajo de cosas que ellos hacían antes en una localidad específica. Entonces, normalidad mayor o menor, yo creo que eso siempre hay que medirlo en función del contexto al que nos referimos, ¿de acuerdo? No hay que olvidar también que hay países, como tú le has señalado, desarrollados en los cuales la capacidad llega a un 27%. Hay países que no digamos subdesarrollados, pero que tienen mucha menos posibilidad, en los cuales esa capacidad no va a llegar ni siquiera al 5% hoy, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, yo creo que la normalidad va de acuerdo al contexto en el que estamos. Y eso es fundamental. Hay voces sindicales que alertan y que dicen, ojo, porque el teletrabajo es una ganga para el empresario y que puede ir acompañado de otros dos conceptos, la teleexplotación y la telereivindicación, con lo complicado que es telereivindicar. ¿Esto es exagerar, Florencia? Yo creo que no. Yo creo que hay que aprender a ser flexibles, ¿no? De todas partes del empleador, justamente de decir, bueno, ahora que se está regresando a esta nueva normalidad, ¿no? Ahora que ya está regresando a abrir los espacios, pues sí, intentar fijar a los empleados los días que pueden hacer teletrabajo o que el empleado te diga, darle confianza. Y también el mismo trabajador, a veces se daba el caso, Carlos, que durante el confinamiento los trabajadores trabajaban más horas para demostrar que desde casa podían ser eficientes, podían ser realmente pues, productivos. Y ahí también es difícil porque no separas, ¿no? El espacio de que es tu casa al espacio que es el trabajo. Entonces yo creo que hay muchas cosas por definir en los derechos laborales justamente. Yo creo que los sindicatos está bien que lancen esta señal de alarma para decir, a ver, ok, el empresario se va a ahorrar quizá rentar más oficinas, espacios más grandes, quizá también se va a ahorrar estos bonos que les dan para el transporte, pero también tiene que hacerse cargo de ciertas cosas que uno necesita en casa, ¿no? No puedes exigir lo mismo, el mismo trabajo, si no le das, por ejemplo, vamos a empezar por algo muy básico, una silla y un escritorio confortable. Mucha gente también tuvo esos problemas de espalda, de tendinitis, porque están en unas posiciones muy incómodas. Entonces, yo creo que sí es importante desde ahora empezar, los abogados laborales justamente, empezar a ver estas leyes y pues separar espacio trabajo, espacio casa y es para todos. Claro, porque de fondo hay otra cuestión, si la flexibilización de horarios puede convertirse en una tiranía, que es el gran temor que puede existir respecto al teletrabajo. Valeria. Sí, efectivamente, lo que estamos asistiendo es un cambio de paradigma de alguna manera. Cuando piensas en el origen del salario, el salario era este intercambio de sal por horas que se le pagaba el ejército romano, ¿no? Viene de ahí el nombre de salario. Y realmente es una convención social que desde hace muchísimos siglos ya consiste en el tiempo a cambio de un dinero. Nosotros tenemos horas a explotar o el empleado tiene horas a explotar y el patrón debe convertir esas horas en productividad. Realmente es una convención que ha existido durante siglos. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Estamos yendo hacia un modelo más por proyectos, por objetivos, lo cual no tiene por qué ser malo. Sin embargo, el problema es que asistimos al valor del trabajo o a observar el valor del trabajo desde una nueva perspectiva. Entonces, será el trabajo de cada una de las personas, finalmente, de observar cuál es el valor de ese trabajo. Y por eso encontramos también que hoy en día muchos están trabajando hasta altas horas de la noche, porque el hecho de no estar físicamente en el espacio tergiversa esta percepción que hemos tenido históricamente del trabajo, ¿no? Entonces, ese valor del tiempo que dedicamos y que implicamos. Y para eso yo creo que la labor de la empresa y del gobierno es súper importante también para acompañar ese proceso de transformación y darnos tiempo.
El teletrabajo viene sin duda conectado a la noción de tecnología. Israel, ¿el teletrabajo impone un protagonismo desorbitado de la tecnología en nuestras vidas? Es decir, la tecnología debe estar sin duda al servicio para que el trabajo sea más humano, entendemos. Sí, claro, definitivamente la tecnología juega un papel muy importante, sin embargo, a veces no nos facilita muchas cosas porque, bueno, puede tener fallas, puede haber complicaciones, es decir, que tiene que acompañarnos, pero tampoco tenemos que ser esclavos de la tecnología, es decir, podemos tener las cámaras para comunicarnos, podemos tener micrófonos, podemos tener las computadoras, pero finalmente, si no hay una buena conexión a Internet, bueno, el teletrabajo, uno sufre, o sea, estar todo el tiempo en llamadas de videoconferencia con los jefes, con los colegas, es una situación extrema, psicológicamente y energéticamente muy pesada. Pedro. Sí, y no es solo una cuestión de bytes, de rapidez, es toda la ecología de actividades que viene con un nuevo paradigma, como dijo Valeria, de teletrabajo. Hace un momento tú dijiste, hay personas para quienes trabajar en un sitio significa adaptar los objetos, los equipos, los saberes que podemos movilizar para poder hacerlo. Yo no sé ustedes, pero yo pasé las primeras semanas tratando de hacer la conexión. Yo tengo 2 niños de 8 y 9 años, con los cuales había que hacer teleestudios, ¿ok? Y entonces, lograr lo necesario para combinar el uso de la técnica con la manera de cómo expresarse, de estar acostumbrado a tener gente alrededor y no tenerla, sino tener una pantalla y tener que gerenciar lo que se escucha por aquí, lo que se ve por aquí, lo que se escribe por aquí. Todo eso es una ecología de actividades que hoy día va a ser solicitada de otro modo y que nos hace entender que esa sociedad salarial en la que hemos estado va a tener que tomar en cuenta mucho más toda la cuestión socioespacial, que hasta hoy día había sido apartada. Cuando tomamos los open space, esos espacios de trabajo en los que nadie podía concentrarse, uno podía decir, wow, ¿qué están haciendo? Por favor, hoy día el COVID ha revelado la fragilidad enorme de ese tipo de modelo. Entonces tenemos que pensar hoy ese tipo de trabajo a partir de cuestiones técnicas, pero saben, la técnica siempre ha estado allí. Es Deleuze que decía, la máquina es social antes de ser máquina. Entonces, si la máquina es social antes de ser máquina, tenemos que ver qué suceden con todos esos usos y aprendizajes que tenemos que hacer para poder ser buenos teletrabajadores. Voy a hacer una breve pausa, pero en unos instantes les quiero preguntar a la vuelta si puede el teletrabajo agravar la sensación de aislamiento del trabajador. Y además vamos a hablar de otra cosa muy interesante, los límites psicológicos. Es decir, esto de estar en tu casa trabajando pero con el pijama puesto, que dicen los psicólogos que hay que poner bien las fronteras. De todo ello hablamos a vuelta de esta pausa aquí en Primera Plana. Hasta ahora. A partir de este sábado en Inglaterra, hoteles, restaurantes, salones de belleza y los tradicionales pubs ingleses como este reabrirán sus puertas tras haber estado cerrados durante más de 3 meses. En esta nueva normalidad, todos los negocios han tenido que adaptarse para evitar nuevos contagios de coronavirus y mantener a sus clientes entre 1 y 2 metros de distancia. Además, los empleados usarán cubrebocas y habrá gel sanitario para todos. Reino Unido ha sido el país de Europa más golpeado por esta pandemia, con más de 44,000 muertes. Y por eso el primer ministro Boris Johnson hizo un llamado a mantener la alerta y la cautela para disfrutar de este verano inglés. Señaló que si hay nuevos brotes de coronavirus, su gobierno impondrá nuevas restricciones y no dudará de nuevo en meter el freno en esta nueva etapa de reapertura económica.
A partir de este sábado vuelven a abrir algunos monumentos emblemáticos, como es el caso aquí de la Sagrada Familia de Barcelona, y esta reapertura es muy especial ya que se haga exclusivamente para el personal sanitario y sus familiares. En total 2.000 de ellos podrán visitar solos este templo como reconocimiento a su lucha contra el COVID-19. No habrá turistas, pues pese a, recordemos, la apertura de las fronteras a países europeos el pasado 21 de junio y a otros 15 países extranjeros el pasado 1 de julio, algo que marcó el inicio de la temporada de verano, pero de momento siguen faltando muchos extranjeros aquí. Para daros una idea, en el aeropuerto de Barcelona, de las 6 pantallas que anuncian habitualmente vuelos, pues apenas 3 están en funcionamiento. Mientras no lleguen estos extranjeros, los lugares turísticos deberán conformarse con la gente que vive aquí. Después de 2 meses confinados, los franceses inician hoy oficialmente sus vacaciones de verano con la salida de clase de niños y adolescentes. Según una encuesta publicada por el diario económico Les Echos, este año más que nunca los franceses quieren salir de vacaciones en verano, un 59% en comparación con un 55% que suele hacerlo habitualmente. Y los que más tienen ganas de disfrutar de estos meses cálidos son los menores de 35 años, las parejas con niños y las personas que tienen más recursos económicos. Otra encuesta publicada por la televisión pública France 3 dice que 9 de cada 10 franceses va a pasar sus vacaciones en Francia, y quienes osan salir al extranjero han elegido como destino principal Grecia y las Islas Canarias en España. Quienes se quedan en el país prefieren como destino la playa, destino principal. Recordemos que desde el 2 de junio, cuando se inició la segunda etapa del desconfinamiento, las playas ya no son dinámicas, la gente puede quedarse quieta en un lugar. Sin embargo, aquí sigue rigiendo la norma de que se prohíben las reuniones públicas de más de 10 personas. Todas las semanas tenemos una cita para hablar de mujeres. En Ellas Hoy hablamos de nuestra diversidad, nuestros logros y nuestras luchas constantes. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana de RFI y France 24, hoy hablando del teletrabajo, la gran revolución social a partir de la crisis del coronavirus. Lo hacemos con un sociólogo, con un investigador y con 2 periodistas. El sociólogo Pedro José García Sánchez, la investigadora Valeria Ramírez y los periodistas Florencia Ángeles, Israel Ayala, experto en nuevas tecnologías. Israel, precisamente te quería preguntar, ¿qué riesgos implica que personas que trabajen desde casa, es una pregunta yo creo que nos hemos hecho todos, estén manejando contenido sensible de la empresa? Es decir, ¿el teletrabajo es un buen contexto para los ciberpiratas? Yo creo que facilita si nosotros no sabemos utilizar la tecnología. Por ejemplo, una simple mala configuración, un empleado que no sabe cuál es el criterio para configurar un documento que está en el Google Drive, lo pones, y no configuró bien la herramienta, puede exponer información sensible a todo mundo. Y esto lo vemos también con los servidores. Hubo una aplicación, Zoom, que fue muy popular y que se popularizó demasiado durante el confinamiento, porque ya existía, pero pues no había una herramienta que ayudara a comunicarse entre varios empleados. Y bueno, hubo ataques simplemente porque no se usaron las herramientas correctas, no hubo protección, se expuso datos, incluso durante reuniones virtuales llegaban ataques con imágenes pornográficas. Es decir, siempre hay este peligro, ¿no? La tecnología siempre es un sistema que se puede corromper y siempre hay un riesgo. Antes de ir a la pausa les proponía un tema que a mí me resulta realmente interesante. El tema, bueno, hemos visto algunas de las ventajas del teletrabajo, pero ¿puede aumentar la sensación de aislamiento del trabajador? Es decir, ¿dónde queda el contexto social de la empresa, que es al fin y al cabo un grupo humano? Esa pérdida... Sí, yo creo que si no se fijan estos límites, como te decía hace rato, sí podemos llegar a esos. Yo creo que no es tampoco sano el hecho de decir, yo voy a trabajar los 5 días de la semana a partir de ahora en mi casa sin ver a nadie. ¿Por qué? Por las 2 cuestiones. No sales de tu casa, ¿no? O sea, perdón, no tienes este espacio delimitativo, pero también necesitas
corroborar, por ejemplo, con tus colegas ciertos datos o tener opiniones o incluso, tener un poquito de despejarte la pausa, ¿no? Típica de o el café o el cigarro, que también a veces te da también más motivo para volverte a sentar y trabajar. Entonces, yo creo que sí, por ejemplo, se tendría que fijar evidentemente por parte de las empresas, decir, hay ciertos días que se necesitan por tal proyecto hacer ese tipo de reuniones, todos en la oficina, no sé, 5 personas, ¿no? Con las medidas de seguridad, ¿ok? Para no contagiar ahorita por la pandemia del COVID, pero finalmente sí es un riesgo. Si dices, yo estoy bien en mi casa, yo soy más productivo en mi casa, hay que tener cuidado. Le quiero preguntar a nuestra investigadora en ciencias sociales, Valeria, ¿el teletrabajo puede provocar un aumento de la pérdida de identidad del trabajador y eso tener un efecto en sus reivindicaciones? Efectivamente, hay un punto muy interesante que me gustaría señalar y es el concepto del espacio público. Es ese espacio público del que hablaba Habermas, por ejemplo, que son los espacios donde se construye la sociedad. Nos reconocemos, nos encontramos, co-construimos y además también compartimos nuestras experiencias, ¿no? Entonces, este espacio público es el espacio público por oposición al espacio privado. Por ejemplo, son las plazas, los cafés, con respecto a la casa, pero también es el espacio de trabajo. Y es ese espacio de trabajo donde personas diferentes se encuentran, se conocen y ponen en común diferentes maneras de vivir, maneras de existir simplemente. Lo que pasa hoy con el teletrabajo es que, como decía al principio, hablamos del teletrabajo como singular, pero en realidad hay maneras muy diferentes de gestionarlo. Están los que hacen una videoconferencia una vez a la semana y con eso le dejan en autonomía completa durante el resto del tiempo a los trabajadores, y hay otros que ponen una aplicación para hacer capturas de pantalla cada 10 minutos y hacer videoconferencias todos los días a las 9 de la mañana para confirmar que los empleados ya están ahí, ¿no? Entonces, son vivencias muy diferentes. Perdón, y ya termino. Simplemente el hecho de decir que en este espacio público es también donde se construyen las manifestaciones y las inconformidades, donde se pueden expresar. Para eso sirve, justamente, para que no salgan después de manera violenta. Porque es esa democracia que se expresa en este espacio público. Al no tener este espacio público profesional, laboral, nos perdemos también esta capacidad que la encontraremos en algún momento, pero es necesario saber que lo estamos perdiendo, que no lo tenemos y que necesitamos implementar nuevos modelos de espacio público digital ampliado al espacio profesional, pero por supuesto físico. Florencia. Sí, yo quería comentar justamente de lo que dice Valeria. A mí me tocó casos realmente de personas, ¿no? Entrevistados que decían, es que a mí me ponen la cámara para que sepan que estoy trabajando, quieren que yo me siente con la cámara puesta para que verifiquen que estoy trabajando, ni siquiera me necesitan, o sea, yo estoy haciendo mi trabajo y eso realmente, eso no es el teletrabajo, no es el trabajo a distancia. Ahí la gente, los empleadores tienen que entender que no es un trabajo a distancia el hecho de que te tengan con una cámara, eso no es. Entonces, es lo que decía, hay que aprender ahora, es una nueva forma de trabajar y evidentemente por eso luego los sindicatos salen lanzando la voz de alarma, ¿no? Lo hemos tocado de forma tangencial, pero me gustaría hablarlo con nuestro sociólogo, el tema psicológico de delimitar parcelas de nuestra vida como clave fundamental del teletrabajo. Si estamos en teletrabajo, Pedro, y esto lo hemos estado escuchando un montón de veces durante el confinamiento, un montón de expertos que decían, lo importante es no mezclar parcelas de nuestra vida, no estar teletrabajando en pijama, no estar teletrabajando en la cama, sino vestirse, adecuarse, es decir, separar las parcelas de nuestra vida, ¿no? Mira, yo soy un poco escéptico cuando escucho fórmulas, sea cual sea la fórmula. Yo pienso que ese tipo de consejo funciona para las personas que no han tenido una relación vivencial con algún modo de esos teletrabajos, al plural, como dice Valeria. Pero es importante para los otros que haya una orientación, ¿ok? Entonces, yo creo que esa cuestión hay una relación psicosocial que cada persona lo hace como a partir de lo que necesita. Fíjate, voy a hacer una pequeña digresión. Tú hablabas del nuevo derecho del trabajo. El derecho del trabajo salarial se hace hoy día, y perdóneme, el término es marxista y yo lo aprecio mucho, pero siempre se ha dicho fuerza de trabajo. Ese término, si vamos a la raíz, no era fuerza de trabajo, era potencialidad de trabajo. Entonces, lo que compra un empleador al otro es la potencialidad del trabajo, es la capacidad de trabajar para aquellos que tenemos posibilidades de hacer trabajos creativos. Por ejemplo,
todo el hábitat, el modus vivendi que se recrea, eso depende de la relación que uno tenga con su trabajo. Entonces yo puedo decirte que para mí hubo días en los que yo hacía lo fundamental para estar cómodo trabajando. Y hay días en los que, como ya tenía muchos días cómodo trabajando, al cabo de 3 días dije, no, yo me voy a volver un pantuflar. Entonces, no, me paraba. Al cabo de 3 días, entonces decía, no, empiezo haciendo otras cosas, me visto, salgo. ¿Ves? Entonces, yo creo que en relación a eso, es importante que cada persona que esté confrontada a la experiencia, hay gente que sabe sobre eso y hay gente que no sabe, pero que vive la experiencia. Entonces, esa manera de aproximarse a la experiencia, eso es lo más fundamental que hay. Es que esto de hablar, de confrontarnos a esta experiencia, yo tengo la sensación que la conversación, la charla que estamos teniendo hoy, la están teniendo un montón de grupos de personas. Es decir, durante el confinamiento, es que cuántas veces hemos hablado de formas, de anécdotas de teletrabajo. Yo creo que ha sido la gran conversación de estos días. Y hablando de regulación, porque no hay que olvidar que aquí en Francia existe un derecho a la desconexión, que yo creo va a tener un peso importantísimo después, y ver también cómo, por ejemplo, el management, la gestión de empresa, se traslada hacia la parte virtual en donde hay este control de los empleados. Por eso quieren que estés a tales horas a hacer reuniones, y vemos cómo hay una evolución de las prácticas de gestión humana, presencial, e incluso lo vemos también, por ejemplo, en esto que se llama la flex office. Y yo creo que es hacia allí, hacia donde nosotros vamos. Es decir, antes solo 3% de los franceses podían tener teletrabajo. Ahora yo creo que el teletrabajo va a ser mayoritario, va a ser regularmente 3 días y 2 días ir a la oficina. Entonces vemos que hay un cambio de paradigma. Hay managers que se han dado cuenta que a veces las personas son más productivas, y también hay managers que no entienden la lógica que hay detrás, ¿no? O sea, yo creo que las más perjudicadas y las que más han sufrido este tipo de teletrabajo son las mujeres, que tienen que cuidar a los hijos, que tienen que estar atendiendo las labores domésticas que tienen. Y yo creo que también eso marca mucho a nuestra sociedad, ¿no? Eso potencializó las diferencias entre hombres y mujeres. Efectivamente. Yo creo que esta perspectiva de género que acaba de sacar Israel es muy interesante en este debate del teletrabajo. No sé cómo lo ve Valeria o Florencia. ¿Valeria? Efectivamente, bueno, rápidamente decir que el tema de la regulación tiene pendiente un gran trabajo por delante, ¿no? Sí. También en el aspecto de esa idea de lo que vale el trabajo, teníamos una convención de valor físico. Sabíamos que en la hora de trabajo no valía lo mismo, por ejemplo, en el centro de Londres o París, que en algunas otras ciudades, o en función de la educación cambiaba el valor de esa hora. Ahora puedes contratar a distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula eso, ¿no? De esta manera. Y efectivamente, ¿cómo se ponen fronteras o cómo se delimitan los espacios para proteger el trabajo, las batallas de género que hemos tardado tanto tiempo en luchar y que sigue ahí, ¿no? Pendiente. No sé qué es lo que piensas. Porque además entendemos que el teletrabajo, entendemos que, bueno, cada sector debe saber hasta qué punto le conviene y luego a partir de ahí debe de regularse en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no? Exactamente. Ayer leía, por ejemplo, un caso de una madre de familia en Boston que fue despedida después de haber trabajado durante el confinamiento, durante este encierro que ella tuvo. Justamente el jefe le dijo, ¿sabes qué? Yo no soporto que tus hijos estén detrás cuando estás en las reuniones, ¿no? Y ella decía en esta entrevista, decía, a ver, yo hice todo lo posible para decalar, ¿no? Para arreglar las siestas de mis hijos, los ritmos todos, para que tuviera justamente en torno a mi trabajo. A ellos los pasé a un segundo plano, al primero, ahí también la diferencia, ¿no? Al primero el trabajo, después mis hijos, y aún así me veo hoy echada, ¿no? Y además sin ningún tipo de protección social. No quiero abrir un gran debate, aunque es un melón tremendo, a un minuto del final, pero ¿no hay una falsa sensación en nuestra sociedad, Israel, de que la tecnología siempre nos hace más felices y más fácil nuestras vidas sin tener en cuenta que a veces nos puede hacer más esclavos? ¿No vivimos en una sociedad con esa falsa sensación? Yo creo que la tecnología siempre hay que usarla en la medida de lo posible, pero también tiene sus límites, ¿no? Entonces, ok, para tener videoconferencias, ok, pero siempre hay que tener también el contacto humano, ¿no? Es como con la realidad virtual. Pedro, pon el lazo en primera plana de hoy. ¿Nos hacen más esclavos o no? Mira, yo no creo que nos haga más esclavos, cambia nuestro modo de relación
no solo al trabajo, yo insisto, hacia los espacios, hacia la manera de hacer. Fíjate, hoy día, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo está en reserva. La reserva era una de las cualidades principales con las cuales se definió la vida en las sociedades metropolitanas que comenzaban en el siglo XX. Estamos comenzando el siglo XXI y el COVID nos lleva a, de nuevo, reserva, separación, lo sensible de un lado, lo otro del otro. Entonces, eso nos está esclavizando. ¿Hacia dónde? ¿Qué nos está quitando como modo sensible de tener una relación al mundo? Lo dejamos ahí, lo dejamos en alto para que reflexionen. Muchísimas gracias a los 4 por haberme acompañado hoy en este en primera plana desconfinado ya en nuestro estudio. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.